Hola muchachos, estudiemos entonces como una segunda parte de caso de factor común, eh, una factorización para una expresión de pronto un tanto más elaborada que también se puede presentar en algunos cálculos del álgebra o el cálculo. A ver, vamos a recordar entonces lo que se entiende por factor. Aquí estamos hablando de factores, los objetos que se están multiplicando. Aquí tenemos una suma que separa dos términos. La idea es poder identificar un factor que sea común o que se repita en cada uno de los términos. Entonces fíjense por ejemplo que en este caso mi primer término tiene el 2 como primer factor, el x más 1 como segundo factor y el x menos 2 como tercer factor. Para nuestro segundo término tenemos el 7 como factor, el x menos 2 como factor, pero nos damos cuenta, y el y menos 3 como tercer factor. Pero si ustedes observan, por ejemplo, se dan cuenta que el x menos 2 como factor hace parte o es común de los dos términos. Entonces, en ese orden de ideas, no, y notan ustedes, por ejemplo, que de los números, el factor 2 no tiene nada en común con el 7. Entonces, fíjense que de los números no vamos a obtener ningún factor común. Por lo tanto, el factor común de esta expresión solamente va a ser x menos 2. Por lo tanto, dentro de un corchete, puedo colocar un corchete, va a quedar ¿qué? Entonces, en este caso, observen lo que va a pasar. Si el factor común fue x menos 2 y yo saqué el x menos 2 como factor común, entonces solamente va a quedar el 2 por el x más 1. ¿Sí? De la misma forma como se hizo en el video anterior, podríamos tener, por ejemplo, el primer término, 2 por x más 1, multiplicado por x menos 2 y dividirlo entre el factor común x menos 2. Entonces, al observar digamos, los factores que se repiten en el numerador y denominador, nos damos cuenta que podemos cancelar y se debe cancelar, porque ese es el factor común. De tal forma que nos va a quedar también el mismo 2x más 1. La elección ya es de ustedes de cómo proceden para encontrar lo que queda dentro del corchete en este caso. Entonces va a quedar 2 multiplicado por x más 1. El propósito del ejercicio es exhibir la manera como se obtiene el factor común. Ya otro procedimiento es eliminar los paréntesis que quedan al interior de los corchetes. Entonces volvemos al factor común. Si el factor común es x menos 2, que está aquí también, al extraer el factor común, entonces solamente nos va a quedar el 7 y el y menos 3. O se preguntan también por cuánto se debería multiplicar el x menos 2 para poder recuperar el primer término. Fíjense que son, digamos, formas, eh, estrategias que se podrían emplear para encontrar el término faltante. Entonces en este caso va a quedar 7 multiplicado por y menos 3. ¿Listo? Entonces allí lo otro, ya como les digo, ya es otro ejercicio, un ejercicio digamos como para complementar, eliminar los paréntesis que están dentro de esos corchetes. ¿Sí? Entonces aquí sería simplemente decir que esto es 2 por x, 2 por 1, 7 por y, 7 por menos 3. Pero pues ese no es el caso del ejercicio, digamos que no es lo que corresponde en este caso. Bueno, vamos a un segundo problema. Tenemos dos términos, de la misma forma que arriba, dos términos, y tenemos aquí, por ejemplo, un factor 2, un factor b y un factor b menos c. En el segundo término tengo el factor 3, el factor a y el factor c menos b. Pero entonces aparece algo extraño. Primero que todo nos damos cuenta de que los números no van a ser, digamos, de los números no se va a poder obtener un factor común, porque entre el 2 y el 3 el máximo común divisor es el 1. Sabemos que ni la a, ni la variable a que está en el segundo término, ni la b son factores comunes. Pero hay algo que nos llama la atención, y es que este b menos c y el c menos b tienen algo particular, tienen algo que como que pareciera que sí, pero no son. Es decir, que alguien podría inclinarse por decir que el factor común es b menos c, pero hay que ser claros que una cosa es b menos c y otra cosa es c menos b. Es como decirle que
5 menos 3 es lo mismo que tener 3 menos 5, no es lo mismo. Entonces por eso hay que tener precaución con esos dos términos, porque hay tendencia a creer que son exactamente la misma cosa. Entonces yo voy a utilizar un procedimiento acá que me permitiría de pronto, si es el caso, obtener una expresión equivalente a c menos b. Entonces observen. Yo sé que c menos b es lo mismo que escribir menos b más c. Eso se puede hacer. Eso se puede hacer. Se puede, digamos, intercambiar esos términos y se puede reescribir c menos b como b menos b más c. Recuerden ustedes que cuando ustedes están todo número multiplicado por 1, por ejemplo, va a dar lo mismo. Entonces en este caso, por ejemplo, yo puedo escribir menos b más c como menos 1b, ¿sí?, más 1c. Eso podría ser una forma de verlo. Y si ustedes notan, yo por ejemplo podría sacar el menos 1 como factor común, ¿sí? Uno usualmente dice, es que voy a factorizar el menos. Entonces, el factorizar el menos es factorizar como un factor común el factor menos 1. Entonces, al yo factorizar el menos 1 como factor común, habrá algo que me va a quedar al interior del paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este problema? En este problema lo que va a pasar es lo mismo que ocurre, y hago, digamos, un ejercicio aquí muy concreto, muy concreto. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando usted tiene, por ejemplo, el menos y dice, no, es que tengo menos y abro paréntesis menos 3 más x, por ejemplo? Entonces la tendencia es a decir, ah, no, es que yo sé que este signo menos cambia o altera los signos de todo lo que está al interior del paréntesis. Y efectivamente, el signo menos convierte el menos 3 en 3 y este signo o esta suma más x se va a convertir en menos x. ¿Sí ven? Entonces en ese caso, si ustedes observan, ahí lo que está haciendo este signo menos es alterar los signos de todos los términos que están al interior del paréntesis. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros retornamos y nos devolvemos? Al extraer un signo menos, abrimos un paréntesis y este 3 se convierte en menos 3 y este menos x que está aquí, realmente es una operación, una resta, se va a convertir en una suma. Entonces, claro, si yo aquí tengo en este problema, tengo menos 1 como factor común, el menos b se te va a convertir en b. Y más c se te va a escribir como menos c. Entonces, claro, yo ya sé por esta factorización que en vez de escribir c menos b, voy a reemplazarlo por menos 1 por b menos c. Entonces, ¿qué va a quedar? Va a quedar 2b multiplicado por b menos c más 3a que multiplica a menos 1 por b menos c. ¿Listo? Ahí vamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a quedar 2b multiplicado por b menos c. Y ahora lo que voy a hacer para no tener para evitarme más bien esa cantidad de paréntesis, este menos 1 que está acá, voy a hacer que se afecte esta suma. Entonces, en vez de escribir más 3a por menos 1 por b menos c, observen lo que voy a escribir para simplificar aún más la expresión. Voy a escribir menos, entendiendo que ese menos es este menos 1, que realmente pasó a formar parte de la operación que separa los términos. Bueno, entonces va a quedar menos 3a por b menos c. ¿Listo? Entonces fíjense que en este caso ya tengo casi que factorizada la expresión. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, aquí tengo, por ejemplo, b menos c como factor común y aquí tengo b menos c como factor común. Entonces mi factor común va a ser b menos c. Aquí el factor común va a ser b menos c, b menos c. Y que va a quedar dentro de un paréntesis o corchete dependiendo de lo que vaya a quedar. Claro, al usted extraer el b menos c, pues va a quedar como primer término 2b menos, y el segundo término que está conformado por tres factores, el 3, el a y el b menos c, pues sencillamente va a quedar 3a. ¿Listo? Entonces, fíjense que de alguna forma
digamos a vuelo de pájaro, uno diría desde el principio que aquí no hay ningún factor común. Pero fíjense que al hacer una transformación de la expresión c menos b, se dan cuenta ustedes que sí efectivamente se puede obtener un factor común. ¿Listo? Tengan eso muy presente, porque en algunos casos, por ejemplo, del estudio de límites, se hace uso de esa estrategia de factorización. Bueno, y ahora para terminar el estudio del factor común, pues vamos a entonces a mirar qué pasa con este último problema. En este último problema uno estaría tentado a pensar solamente que el 6 es factor común. El 6 es factor común porque el 6 divide al 6 y el 6 divide a 18 en 3 veces. Pero también viene siendo importante conocer otros casos de factorización. ¿Por qué? Porque fíjense que yo puedo escribir 6 y el x al cuadrado menos 4 se puede factorizar como una diferencia de cuadrados, que sería x más 2 por x menos 2. Más 18y por x más 2. Entonces fíjense que allí inicialmente no se visualizaba un factor común para la parte variable o para al menos uno de ellos, pero al final, cuando se obtiene la factorización previa, ¿sí? Porque uno puede combinar los casos de factorización. Es así que nosotros encontramos aquí este factor común llamado x más 2, que es común en ambos términos, y también identificamos un factor común 6. Entonces fíjense que en este caso podríamos sacar más factores comunes de lo que ha pasado de pronto anteriormente. Entonces en este caso voy a bajar de línea. Mire lo que va a quedar. Va a quedar 6 como factor común. Y el otro factor común es el x más 2. Yo extraigo el factor común, x más 2. ¿Listo? Entonces fíjense que al extraer el factor común 6 por x más 2, pues va a quedar algo dentro de un corchete. La pregunta es ¿cuál? Entonces si nosotros obtuvimos el 6 por x más 2 como factor común, pues mi primer término va a ser x menos 2. Y pues abro paréntesis, x menos 2 más. Entonces ahora voy con el segundo término. Si yo extraje 6 como factor común y aquí está el 18, entonces aquí tiene que ir el 3, va a quedar acá, va a quedar la y. Entonces va a quedar ¿quién? Va a quedar 3y. Por lo tanto, en este caso ya hemos acabado la factorización y esto va a quedar 6 por x más 2 y puedo abrir un paréntesis en vez de colocar el corchete y el x menos 2 lo puedo dejar sin paréntesis más 3y. Entonces en este caso hemos culminado la factorización empleando el método de factor común para expresiones que de pronto involucran o ya sea, sí, digamos términos que son mucho más elaborados, porque en el video anterior solamente se presentó el caso de factor común para situaciones en donde solamente el factor común eran o números o variables. En este caso son binomios. Y también se puede extender a trinomios y otro tipo de factores que sean más robustos. ¿Listo? Bueno muchachos, entonces espero este video haya servido para aclarar el caso factor común dentro del universo del álgebra. Muchas gracias.